Amadísimo Dios, bendito Padre Celestial, queremos darle las gracias por permitirnos estar en este momento reunidos, Padre, con el propósito de estudiar la verdad, con el propósito de que nuestras mentes sean iluminadas, con el propósito de no vivir en el engaño, Padre. Gracias porque usted nos ha guardado a lo largo del día para que llegue este momento, para que podamos estar nosotros, cada uno de los hermanos, en sus casas o donde se encuentren reunidos, dispuestos, Padre, a escuchar este estudio, esta lectura. Le queremos dar las gracias por la sanidad que usted trae a cada uno de los hermanos, por la fortaleza que usted les da en sus momentos de aflicción, por el ánimo, Señor, que usted imparte en el quebrantamiento. Gracias le doy por permitirme en esta noche estar aquí, Señor, para poder realizar este estudio. Gracias por guardar nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que la palabra que hoy sea leída sea palabra que nos dé, Señor, entendimiento, que nos dé luz, que nos dé claridad sobre el presente en el que vivimos, sobre las decisiones que debemos tomar para vida eterna, sobre los caminos por los que no debemos transitar, sobre las verdades que debemos aceptar y sobre las mentiras que debemos rechazar para no ser contaminados. Gracias le doy, Señor, porque usted ha guardado a mis hermanos. Le pido que usted sea con ellos en esta noche, a lo largo de este estudio, dándoles en sus corazones, en sus mentes, tranquilidad, Señor, calma. Si hay alguna situación que esté quitando la paz en sus vidas, Padre, por favor, sea usted en este momento, el Espíritu Santo con ellos en este momento para que puedan dejar de lado estos quebrantamientos, estas cosas del mundo y podamos dedicar un momento, unas horas al estudio de la verdad. Espíritu Santo, por favor, guíe mis palabras, mis explicaciones, la lectura y permita que todo lo que hoy conozcamos sea de bendición para nuestras vidas. Gracias le damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm. Amén. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Me alegra saludarlos. ¿Me ven y me escuchan claramente? Sí, hermana. Amén. Sí, estamos bien, está bien. Bueno, hermanos, hasta el momento, hermanos, nosotros, bueno, ya hemos avanzado bastante en la lectura de los capítulos. Hemos avanzado bastante en la historia. Hemos conocido acerca de los valdenses, fieles portaantorchas. Hemos conocido acerca de otros reformadores, de Zwinglio, de Juan Hus. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer de varios reformadores y de cómo la obra se llevó en diferentes partes del mundo. En este caso, en el otro continente, en la parte de Europa. El día de hoy, hermanos, bueno, la noche de hoy, vamos a leer acerca del progreso de la reforma en Alemania. Recordemos que lo último que sabemos, sí, que leímos al respecto, es que Lutero se encontraba de alguna forma secuestrado en un castillo que nadie sabía dónde se encontraba. Y bueno, él no tomó ese aislamiento como una forma de ocio, sino que se instruyó aún más en la palabra del Señor y llevó adelante la obra. Sin embargo, recordemos que, bueno, lo último que leímos al respecto es que Dios permitió que Lutero fuese quitado de la escena pública, porque, como suele ocurrir normalmente, en la sociedad se le atribuyen este tipo de reformas, ¿sí? De
de cambios que favorecen a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, se le suele atribuir a personas. Entonces, en este caso, Dios permitió que Lutero fuese quitado de la escena pública para que fuese evidente que él ponía luz en cualquier parte del mundo sin necesidad de que estuviese Lutero presente. Entonces, bueno, hasta ahí vamos, hermanos. Vamos hoy a leer El progreso de la reforma en Alemania, es el capítulo 10. La misteriosa desaparición de Lutero provocó consternación en toda Alemania. Se oyeron preguntas sobre él por todas partes. Circularon los rumores más descabellados y muchos creyeron que había sido asesinado. Hubo un gran lamento, no solo por parte de sus amigos declarados, sino por miles de personas que no se habían unido abiertamente a la reforma. Muchos se comprometieron mediante un juramento solemne a vengar su muerte. O sea, con la desaparición de Lutero se creó un ambiente de consternación, las personas no sabían dónde estaba Lutero, e incluso aquellos que no eran amigos de Lutero querían hacer justicia por la desaparición de este hombre, ¿no? O sea, hasta qué punto había calado en la sociedad las 95 tesis que él había expuesto, sí, la reforma que él había llevado adelante para que él había llevado adelante para que en la sociedad, bueno, las personas quisiesen hacer justicia a nombre de él. Los líderes romanos vieron con terror hasta qué punto se había elevado el sentimiento contra ellos. Aunque al principio se alegraron por la supuesta muerte de Lutero, pronto desearon esconderse de la ira del pueblo. Sus enemigos no se habían preocupado tanto por sus actos más audaces mientras estuvo entre ellos, como por su destitución. Aquellos que en su rabia habían tratado de destruir al audaz reformador estaban llenos de miedo ahora que se había convertido en un cautivo indefenso. La única forma que nos queda de salvarnos, dijo uno, es encender antorchas y buscar a Lutero por todo el mundo para devolverlo a la nación que lo llama. La dieta del emperador pareció caer impotente. Los legados papales se llenaron de indignación al ver que requería mucha menos atención que el destino de Lutero. En este caso, lo que parecía una situación favorable para la Iglesia romana, para el sistema papal, se terminó convirtiendo en, eh, en un arma que apuntaba contra ellos, ¿no? Porque con la consternación que había ocurrido con la desaparición de Lutero, pues las personas estaban consternadas, especialmente con estas figuras de clérigos y de representantes de la iglesia, porque eran los que habían llevado a Lutero ante la dieta, los que lo habían hecho comparecer y pues al final eran los que querían condenar. Entonces se llegó a tal punto que estos sujetos, estas personas, sí, pertenecientes a Roma, eh, concluyeron que lo mejor era buscar a Lutero y sacarlo de donde estuviese y regresarlo al pueblo, si aquellos que abogaban por él, porque se había levantado una ira tremenda pues hacia ellos, hacia la iglesia romana. Entonces, en este caso, podemos ver una vez más cómo Dios obra a favor de la reforma, sí, a favor de la verdad y a favor, en este caso, pues, de Lutero. La noticia de que estaba a salvo, aunque prisionero, calmó los temores del pueblo, a la vez que despertó aún más su entusiasmo a su favor. Sus escritos fueron leídos con mayor entusiasmo que nunca. Un número cada vez mayor de personas se unió a la causa del hombre heroico que, a pesar de tan terribles adversidades, había defendido la palabra de Dios. La reforma ganaba fuerza constantemente. La semilla que Lutero se había sembrado brotó por todas partes. Su ausencia logró una obra que su presencia no habría podido hacer. Otros obreros sintieron una nueva responsabilidad. Ahora que su gran líder había sido removido con nueva fe y fervor, había sido removido.
Con nueva fe y fervor se esforzaron por hacer todo lo que estuviera a su alcance, para que la obra tan noblemente comenzada no se viera obstaculizada. En este caso, bueno, como lo mencioné inicialmente, Dios permitió que esta situación de Lutero obrase a favor de la verdad, ¿sí? Y en este caso, pues Lutero era un hombre, fue un reformador, sí, un hombre que predicaba. Él, cuando podía hacerlo, predicaba y a sus cercanos él llevaba la palabra de verdad. Entonces, es en este momento crítico, ¿sí? Cuando muchos daban por encerrada también la verdad, como lo estaba Lutero en este castillo. Muchos pensaban que si Lutero no estaba, pues la reforma no seguiría adelante y la Biblia no sería conocida y bueno, muchas cosas más al respecto. Muchos pensaban esto, pero Dios permitió que las predicaciones que en algún momento Lutero había dado y la obra que él en algún momento había hecho, eh, hiciese, pues se diese su cosecha, ¿no? Que brotase la semilla que Lutero había sembrado. Pero Satanás no estaba de brazos cruzados. Ahora intentó lo que ha intentado en todos los demás movimientos reformadores: engañar y destruir al pueblo, endosándoles una falsificación en lugar de la verdad, de la verdadera obra. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, surgieron falsos profetas en el siglo XVI. Y ya vamos a ver bueno, a qué situación particular hace referencia este párrafo, ¿sí? Unos pocos hombres profundamente afectados por la agitación en el mundo religioso imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo y afirmaron haber sido divinamente comisionados para llevar adelante hasta su culminación la reforma que, según declararon, había sido apenas iniciada por Lutero. O sea, la obra que Satanás a la par estaba levantando, ¿sí? El movimiento que él intentó, la obra que él intentó levantar fue un falso movimiento de reformadores. En este caso, personas que se habían visto como tocadas por las predicaciones, tocadas por también como por la consternación, por todo el bullicio del pueblo, por todo lo que se decía. Estas personas, estos hombres, se declararon a sí mismos como, o sea, como que habían sido delegados, sí, por el cielo, comisionados para llevar adelante la culminación de la reforma. En realidad estaban deshaciendo la misma obra que él había realizado, o sea, que Lutero había realizado. Rechazaron, aquí vamos a ver estos falsos comisionados del cielo, sí, que querían llevar adelante la reforma a su manera. Rechazaron el gran principio que fue el fundamento mismo de la reforma. ¿Cuál es este principio? Que la palabra de Dios es la regla suficiente de fe y práctica, y sustituyeron esa guía infalible, no puede faltar la palabra de Dios, por la norma cambiante e incierta de sus propios sentimientos e impresiones. Mediante este acto de dejar de lado al gran detector del error y la falsedad, se abrió el camino para que Satanás controlara las mentes como mejor le placiera. No sé, hermanos, si a ustedes también esto les recuerda a esas iglesias, bueno, no recuerdo cómo se llaman en este momento, esas iglesias que son de euforia, de gritos, de que los pastores dicen, estoy sintiendo en este momento que me está hablando el Señor y bueno.
se explayan al respecto. eh, Al final, pues lo que sea que hagan ahí, el culto, pues que no es ciertamente, o sea, no es un culto, pero lo que sea que hagan ahí termina afectando, ¿no? A las personas, a sus pensamientos, a sus sentimientos, las hacen llorar y bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, cuando leí esto, me, se me vino a la mente ese tipo de, bueno, mal llamadas iglesias, ¿no? Ese tipo de congregaciones, porque al final pues son personas que cambian un culto sencillo de presentar la palabra de Dios, de presentar la Biblia, como lo hacemos en los estudios de este grupo, por unas horas de gritería, de personas tiradas por el piso y bueno, muchas cosas que claramente están incentivadas no por la palabra de Dios, sino por los sentimientos e impresiones propias de quien lidera esos cultos, ¿no? Los llamados pastores. Uno de estos profetas afirmó haber sido instruido por el ángel Gabriel, o sea, uno de los falsos comisionados del cielo, afirmó que había sido instruido por el ángel Gabriel. Un estudiante que se unió a él para continuar sus estudios declaró que había sido dotado por Dios mismo con sabiduría para exponer su palabra. O sea, el uno decía que fue instruido por el ángel Gabriel y el otro decía que Dios lo había dotado con sabiduría para exponer su palabra. Otros que tenían una inclinación natural al fanatismo se unieron a ellos. Los procedimientos de estos entusiastas crearon no poca excitación. La predicación de Lutero había despertado en la gente de todas partes la necesidad de una reforma. Ahora algunas personas realmente honestas eran engañadas por las pretensiones de los nuevos profetas. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que en la sociedad en que vivimos, en el mundo en el que vivimos, ciertamente sí hay personas que de forma intencional, aun sabiendo que no están haciendo lo correcto concerniente a presentar la palabra de Dios, siguen adelante con sus labores, con sus empresas de confundir a los demás, ¿sí? Y aquí el Espíritu de Profecía nos presenta que realmente, o sea, en el mundo en el que vivimos, a nuestro alrededor, hay personas que realmente son honestas y son engañadas, eran engañadas en ese tiempo por las pretensiones de los nuevos profetas. Los líderes del movimiento se dirigieron a Wittenberg e instaron a Melanchthon y a sus colaboradores a presentar sus reclamaciones. Dijeron, somos enviados por Dios para instruir al pueblo. Hemos mantenido conversaciones familiares con el Señor. Sabemos lo que sucederá. En una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. O sea, se atribuyeron a sí mismos el, pues la etiqueta, ¿no? La autodenominación de ser apóstoles y profetas. Y además, no estuvieron conformes solamente con confundir a las personas de el pueblo en el que vivían, sino que se dirigieron a Wittenberg e instaron a Melanchthon, o sea, lo intentaron convencer a Melanchthon y a los demás reformadores o bueno, personas que conocían la verdad de bueno, de que lo que ellos llevaban para decir y lo que debían presentar y las verdades, falsas verdades que estaban llevando adelante, eran, pues eran la verdad, ¿no? Era la verdad. Entonces, bueno, ahí se expresa que dijeron a Melanchthon y a los demás
y no sabían. Melanchthon dijo, en verdad hay espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus? Por un lado, tengamos cuidado de no apagar el Espíritu de Dios y por otro, de ser descarriados por el espíritu de Satanás. Fue una situación muy difícil en la que se encontró Melanchthon, ¿no? Porque Lutero había sido guiado por Dios para llevar adelante la reforma protestante, para llevar adelante el escribir la verdad, ¿sí? Y bueno, de presentar estas tesis al pueblo, explicarlas, traducir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todas estas cosas fueron obras que Dios le permitió hacer a Lutero y de las cuales Melanchthon y los demás reformadores también hacían parte porque apoyaban a Lutero, ¿sí? Entonces debió haber sido muy difícil en ese momento para ellos, bueno, ver si pudo haber sido, pues, confuso, ¿no? Pudo no, fue confuso porque ahí Melanchthon se está preguntando, ¿sí? Si realmente hay espíritus extraordinarios en esos hombres, pero ¿qué tipo de espíritus? Melanchthon tenía muy claro que así como Dios está haciendo la obra, Satanás también está haciendo la suya. Entonces se lo cuestionó, pero como nosotros ya leímos, hermanos, había algo distintivo de estos falsos comisionados del cielo, de estos falsos reformadores. ¿Recuerden, hermanos, cuál es ese elemento distintivo? Si algún hermano me puede contestar, por favor. O sea, ¿qué hacían estos o qué creencia tenían estos falsos colaboradores del cielo, comisionados, como se hacían llamar, para que se pudiese discernir que realmente no los movía el espíritu de Dios, sino que eran movidos por el espíritu de Satanás? Bueno, en la Biblia hay una manera de probar los espíritus y es que por sus frutos se conocen, ¿verdad? Y además, si no están hablando o enseñando conforme a la ley y a los testimonios escritos por los profetas, obviamente que al ser probados van a ser encontrados falsos profetas o falsos pastores con falsos reavivamientos. Y otra señal es que mm, estos nunca deben contradecir a los otros profetas y deben obedecer la ley de Dios. Entonces, al evaluarlos de esa manera, pues son encontrados mentirosos, ¿no? Y falsos profetas. Así es, hermano, muchas gracias. Sí, bueno, como el distintivo de estos falsos reformadores era que ellos no consideraban importante la palabra de Dios, ¿sí? Iban en contra de lo que Lutero hasta ese momento había enseñado, y es que la palabra de Dios es más allá de papas, lo único infalible. No puede faltar porque es mediante la palabra de Dios que nosotros conocemos el carácter de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, el distintivo de estos hombres era ese, que no enseñaban conforme a la palabra de Dios, sino que enseñaban conforme a sus sentimientos, a sus impresiones, a lo que pensaban, a lo que sentían. Y bueno, la Biblia nos habla sobre eso, ¿no? Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Los sentimientos, lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno intuye, todo eso es engañoso.
Entonces, en este caso, ese era el distintivo de ellos y fue lo que Melanchthon consideró con los otros reformadores. El fruto de la nueva enseñanza pronto se hizo evidente. ¿Qué nueva enseñanza? La nueva enseñanza que estaban llevando adelante estos reformadores. La gente fue inducida a descuidar la enseñanza que estaban llevando adelante los falsos reformadores. La gente fue inducida a descuidar la Biblia o a dejarla completamente de lado. Para ellos no era importante la Biblia. Las escuelas se sumieron en la confusión. Los estudiantes, desdeñando toda restricción, abandonaron sus estudios y se retiraron de la universidad. Los hombres que se creían competentes para revivir y controlar la obra de la Reforma solo lograron llevarla al borde de la ruina. O sea, los reformadores que pensaron que con su forma de actuar, con su justicia propia, con su propia luz y no pidiendo luz del cielo, no leyendo la palabra de Dios, iban a poder llegar lejos en la Reforma. Pero lo único que hicieron fue llevarla a la ruina. Los romanistas recuperaron su confianza y clamaron con júbilo: una última lucha y todo será nuestro. Lutero, en Warburg, al enterarse de lo ocurrido, dijo con profunda preocupación: siempre esperé que Satanás nos enviara esta plaga. Percibió el verdadero carácter de esos supuestos profetas y vio el peligro que amenazaba la causa de la verdad. La oposición del Papa y del emperador no le había causado tanta perplejidad y angustia como la que ahora experimentaba. De los supuestos amigos de la Reforma habían surgido sus peores enemigos. Las mismas verdades que le habían traído tanta alegría y consuelo se estaban empleando para provocar conflictos y crear confusión en la iglesia. Y claro, ¿no? Normalmente uno dice, bueno, eh, alguien que puede hacerle daño a la obra es alguien que está en contra de la obra, ¿sí? Alguien ajeno, un enemigo, alguien que lleva adelante otras verdades. Pero cuando se disfrazan de reformadores a favor de la reforma y que pueden llevar la reforma más allá, o sea, cuando eh, los que perjudican la reforma no están del otro lado, sino que dicen estar del mismo lado, ahí es cuando se crea confusión, ¿sí? Y bueno, en este caso, eso angustió en gran manera a Lutero. Aquí expresa que lo angustió mucho más que, pues, o sea, que ni siquiera el Papa y el emperador y todo lo que habían hecho contra él lo había angustiado tanto como saber que se estaba llevando esta obra por parte de Satanás. En la obra de reforma, Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y había sido llevado más allá de sí mismo. No se había propuesto tomar posiciones como las que tomó, ni hacer cambios tan radicales. No había sido más que el instrumento en manos del poder infinito. Sin embargo, a menudo temblaba por el resultado de su obra. Una vez dijo: si supiera que mi doctrina daña a un hombre, a un solo hombre, por humilde y oscuro que sea, lo cual no puede hacer porque es el Evangelio mismo, preferiría morir 1000 veces antes que no retractarme. Y ahora Wittenberg mismo, el centro mismo de la Reforma, estaba cayendo rápidamente bajo el poder del fanatismo y la anarquía. Esta terrible condición no había sido resultado de las enseñanzas de Lutero, pero en toda Alemania sus enemigos se la imputaban. Con amargura de alma a veces preguntaba: ¿puede ser tal el fin de esta gran obra de la Reforma? De nuevo, mientras luchaba con Dios en oración, la paz fluyó a su corazón. La obra no es mía, sino tuya, dijo. No permitirás que la corrompa la superstición o el fanatismo, pero la idea de permanecer más tiempo alejado del conflicto en semejante crisis se volvió insoportable. Decidió regresar a Wittenberg. O sea, le estaban
achacando las responsabilidades de esta confusión a Lutero, que fue lo que acabamos de mencionar, ¿no? Diferente hubiese sido si todas estas obras las hubiese llevado algún representante, algún cargo de la Iglesia romana. Pues era claro que la Iglesia romana estaba en contra de Lutero, entonces, pues era claro. Pero cuando estos hombres se presentaron ante la sociedad, se presentaron ante Melanchthon y los demás reformadores, haciéndose llamar apóstoles, profetas, llamados del Señor, comisionados del cielo, y bueno, muchas cosas más al respecto, diciendo que iban a, a trabajar, sí, para que la reforma siguiera adelante. En la mente del pueblo, de los que lo rodeaban, hubo mucha confusión, ¿no? Creían que realmente estos hacían parte de los de Lutero, pero no era así. Sin demora, emprendió su peligroso viaje. O sea, Lutero en su viaje de regreso a Wittenberg estaba bajo la prohibición del imperio. ¿Qué significa eso? Que los enemigos tenían libertad para quitarle la vida. A los amigos se les prohibía protegerlo o albergarlo. El gobierno imperial estaba adoptando las medidas más estrictas contra sus seguidores, pero vio que la obra del Evangelio estaba en peligro y en nombre del Señor salió sin miedo a la batalla por la verdad. En una carta al elector, después de declarar su propósito de abandonar Warburg, Lutero dijo: que Su Alteza sepa que voy a Wittenberg bajo una protección muy Más de internet. Bueno, hermanos, entonces Lutero estaba decidido a dirigirse a Wittenberg para ponerse al tanto de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Él no quería, o sea, él realmente sentía un deseo genuino, un anhelo genuino, no deseo, sino anhelo genuino, de que las personas no se perdieran, que era lo que estaba pasando en medio de la confusión. Y bueno, al final, él pues consideró que la obra de la reforma eh, estaba siendo entorpecida por estos hombres. En una segunda carta, escrita de camino a Wittenberg, Lutero añadió: estoy dispuesto a ganarme el disgusto de Su Alteza y la ira del mundo entero. O sea, él está escribiendo ya les digo, al emperador, si no estoy mal. Al elector. Estoy dispuesto a ganarme el disgusto de Su Alteza y la ira del mundo entero. ¿No son los habitantes de Wittenberg mis ovejas? ¿No me los ha confiado Dios? ¿Y no debería, si fuera necesario, exponerme a la muerte por ellos? Además, temo ver un terrible estallido en Alemania, por el cual Dios castigaría a nuestra nación. Eso, hermanos, es algo que, bueno, es un sentimiento que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido al respecto. En la Biblia, eh, cuando pues Dios castiga eh, a pueblos, ¿no? A naciones, bueno, a personas, sí, claro, pero también vemos historias donde castiga al pueblo, por ejemplo, de los judíos, a la nación de los judíos y bueno, demás naciones. En este caso, Lutero sentía un temor de que Alemania sí fuese castigada por Dios por, bueno, por apoyar a estos falsos reformadores. Con gran cautela y humildad, pero con decisión y firmeza, emprendió su obra.
Por la palabra, dijo, debemos derrocar y destruir lo que se ha establecido por la violencia. No haré uso de la fuerza contra los supersticiosos e incrédulos. Nadie debe ser obligado. La libertad es la esencia misma de la fe. Y eso, hermanos, hace parte del carácter de nuestro Dios. Tenemos un Dios que no nos obliga a buscarle, ¿sí? Por el contrario, nos da cada mañana vida, nos da salud, nos provee alimento, nos provee vestidos, o sea, pues prenda, ropa, nos provee trabajo, nos provee tantas cosas y vivienda, tantas cosas, nos da cada día todo, ¿sí? Pero no nos obliga a buscarle. Cada uno tiene la libertad, ¿sí? Dios nos da a cada uno la libertad de escogerle, de decididamente buscarle. Entonces, en este caso, Lutero tenía, gracias a Dios, muy claro eso, y él sabía que por la violencia y por la fuerza, pues no iba a echar abajo a estos supersticiosos, sino que era algo que debía obrar, o sea, era una situación en la que debía obrar el Espíritu Santo, dándole, o sea, poniendo en los corazones de cada persona la buena voluntad de buscar al Señor. Pronto se corrió la voz por Wittenberg de que Lutero había regresado y que iba a predicar. La gente acudió en masa de todas direcciones y la iglesia se llenó a rebosar. Tengamos en cuenta, hermanos, que que a Lutero le habían prohibido predicar. O sea, él estaba con sentencia de muerte. Si lo veían, lo podían matar. Subiendo al púlpito, con gran sabiduría y gentileza, instruyó, exhortó y reprendió respecto a la conducta de algunos que habían recurrido a medidas violentas para abolir la misa. Dijo, la misa es algo malo. Dios se opone a ella. Debería ser abolida. Y quisiera que en todo el mundo fuera reemplazada por la cena del Evangelio, pero que nadie sea arrancado de ella por la fuerza. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. Su palabra debe actuar, no nosotros. Y preguntaréis por qué. Porque no tengo en mis manos los corazones de los hombres, como el alfarero tiene en la arcilla. Tenemos derecho a hablar, no tenemos derecho a actuar. Prediquemos, el resto pertenece a Dios. Si empleara la fuerza, ¿qué ganaría? Muecas, formalidad, imitaciones, ordenanzas humanas e hipocresía. Pero no habría pecado, ¿sí? O sea, él estaba haciendo él estaba, bueno, estaba diciendo que si por la fuerza él quisiese obligar a las personas a buscar a Dios, ¿qué ganaría al respecto? Bueno, las personas por no ser reprendidas, ¿sí? Por no ser regañadas, por no ser amonestadas, eh, bueno, dirían que sí, ¿no? Aceptarían de forma hipócrita, pese a que en lo oculto no estuviesen haciendo lo correcto. Ganaría, como él dice, formalidades, ¿sí? Pero no habría pecado, o sea, no habría en esas personas un convencimiento eh, de pecado, pero no habría pecado ni la certeza del corazón, ni la fe, ni la caridad. Donde faltan estas tres, falta todo. Y no daría un bledo por tal resultado. Dios hace más solo con su palabra que tú, yo y todo el mundo con nuestra fuerza unida. Dios se apodera del corazón y cuando el corazón es tomado, todo está ganado. Que Bueno, en este párrafo en específico, hermanos, yo encuentro mucha fortaleza en la fe de Lutero, ¿no? En esa forma decidida de decir no va a ser por mis, pues por mis fuerzas, por mis medios,
que las personas van a creer, yo cumplo con hablar, ¿no? En este caso, bueno, con predicar. O sea, tenemos derecho a hablar, cada uno de nosotros, hermanos, pero no tenemos derecho a actuar, ¿sí? Por ejemplo, eh, bueno, un ejemplo al respecto, que es como eh, muy común, las parejas, ¿sí? Las parejas. Entonces, uno de ellos es creyente. Es creyente, busca a Dios, lee su Biblia en las mañanas, ora 3 veces al día y bueno, se consagra, sí, se entrega al Señor, entrega sus caminos y busca al Señor. Y la otra persona no lo hace, o lo hace, pero mientras está con esta persona y, y ahí como sí, no, no hay una firmeza en la decisión, ¿sí? ¿Por qué? Por ganarse el amor humano de la otra persona. Entonces, bueno, aunque a vista de ojos humanos eso sea, ¿cómo decirlo? Pues engañoso, ¿no? Las personas, uno, pues uno toma muchas decisiones con lo que ve. Entonces uno dice, vea, la persona sí está buscando a Dios, cuando en realidad lo único que está haciendo es quizá, probablemente, eh, pues no buscar con firmeza al Señor, sino de alguna forma, ¿cómo decirlo? Em, Sí, no buscar con firmeza al Señor para encontrar, bueno, fingir, buscar al Señor para encontrar agrado en su pareja, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de varios que se pueden dar, como el padre que regaña a su hijo, sea la edad que tenga el hijo y le dice, pues debes leer la Biblia, te estoy viendo con malas amistades, una cosa, otra cosa, debes buscar al Señor. Y el hijo sí, 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 para no ser regañado y pues luego no. Entonces, a esto no quería llegar Lutero. Predicaré, discutiré y escribiré, pero no obligaré a nadie, porque la fe es un acto voluntario. Vean lo que he hecho. Me enfrenté al Papa, a las indulgencias, a los papistas, pero sin violencia ni tumulto. Presenté la palabra de Dios, prediqué y escribí. Eso fue todo lo que hice. Y sin embargo, mientras dormía, la palabra que había predicado derrocó al papado, de modo que ni príncipe ni emperador le han hecho tanto daño. Y sin embargo, no hice nada. La palabra sola lo hizo todo. Si hubiera querido apelar al extranjero, tal vez toda Alemania se habría inundado de sangre. Pero ¿cuál habría sido el resultado? Ruina y desolación tanto para el cuerpo como para el alma. Por lo tanto, guardé silencio y dejé que la palabra corriera sola por el mundo. Día tras día, durante toda una semana, Lutero continuó predicando a multitudes ansiosas. La palabra de Dios rompió el hechizo de la excitación fanática. El poder del Evangelio devolvió a la gente descarriada del camino de la mentira. Lutero no deseaba encontrarse con los fanáticos cuyo curso había sido productor de tan gran mal. Sabía que eran hombres de juicio erróneo y pasiones indisciplinadas. O sea, Lutero, eh, pues lo que menos quería era encontrarse con estas personas, ¿no? Y en ese caso, pues uno ve en esa postura, en esa posición, en esa decisión, un espíritu de mucha humildad, ¿no? Él no, pues de humildad y también de mucha abnegación humana, ¿no? ¿Cuántas cosas uno no querría decirle a alguien que uno sabe que está perjudicando la obra? Pero en este caso, Lutero no se quería encontrar con estas personas porque sabía que eran hombres de juicio erróneo y pasiones indisciplinadas, que aunque afirmaban estar especialmente iluminados por el cielo, no soportaban la más mínima contradicción, ni siquiera la más amable reprimenda o consejo. Arrogando para sí mismos una autoridad suprema, exigían que todos, sin lugar a dudas, reconocieran sus pretensiones. Pero como exigieron una entrevista con él,
consintió en reunirse con ellos y tan necesariamente expuso sus pretensiones que los impostores se marcharon inmediatamente de Wittenberg. O sea, Lutero por sus propios medios no los buscó. Estos hombres, estos falsos reformadores, lo buscaron a él porque querían hacer lo mismo que hicieron con Melanchthon, presentarle la gran obra, según ellos, que estaban haciendo de la reforma. Y Lutero los detuvo y les habló con el escrito está, ¿sí? Y ellos no resistieron esas amonestaciones que se les estaban haciendo. Eran personas que no leían la Biblia. O sea, ¿qué fundamento tenían? Entonces se marcharon, se fueron de Wittenberg. El fanatismo fue controlado por un tiempo, pero varios años después estalló con mayor violencia y resultados más terribles. O sea, había quedado en la sociedad en ese momento la huella de aquel fanatismo. Sí, Satanás había herido a la sociedad con este movimiento de fanáticos, de fanatistas. Dijo Lutero, respecto a los líderes de este movimiento, para ellos las Sagradas Escrituras no eran más que letra muerta, y todos comenzaron a clamar, el Espíritu, pero con toda seguridad no seguiría donde los lleve su Espíritu. Que Dios en su misericordia me preserve de una iglesia en la que no haya más que santos. Deseo morar con los humildes, los débiles, los enfermos, que conocen y sienten sus pecados, y que gimen y claman continuamente a Dios desde lo más profundo de sus corazones para obtener su consuelo y apoyo. Y respecto a esto, hermanos, hay mucho que aprender, ¿no? Porque eh, siendo nosotros conocedores de la verdad, gracias a Dios, teniendo la enorme bendición de poder llegar a este punto, ¿sí? Eh, en el que nosotros podemos discernir lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Nosotros debemos tomar, bueno, reflexionar, considerar la postura que tomó en su momento Lutero, cuando dijo que eh, él esperaba, él quería que Dios lo preservara de estar en una iglesia en la que no haya más que santos, porque él deseaba hablar, predicar y llevar la verdad a los humildes, a los débiles, a los enfermos, a los que conocen y sienten sus pecados. Entonces, en este caso, hermanos, es una invitación eh, de considerar aquellas personas que nos rodean y que sabemos que se encuentran en pecado y en lugar de rechazarlas como si fuésemos santos, ¿sí? Considerar que por ellos también nuestro Señor Jesús murió y que nosotros también debemos, eh, bueno, que nosotros tenemos esa responsabilidad con Dios, ¿no? De llevar a estas personas que se encuentran en profunda necesidad a su palabra. Esa es la obra que nosotros debemos hacer, ¿no? Como dijo Lutero, tenemos derecho de hablar, mas no tenemos derecho de actuar. O sea, uno no puede obligar a otro a que busque a Dios, pero sí podemos acercarnos a estas personas y pues también llevarlos a Dios, así mismo como perdonar a aquellos que nos hicieron daño, esperando que también seamos perdonados. Thomas Munzer, el más activo de los fanáticos, era un hombre de considerable habilidad, que correctamente dirigida le habría permitido hacer el bien, pero no había aprendido los primeros principios de la verdadera religión. O sea, dentro de los fanáticos que se hacían llamar reformadores, que bueno, que hacían parte de la Reforma Protestante, que eran comisionados del cielo, se encontraba un hombre llamado Thomas Munzer, que era uno de los más activos y que poseía como un conocimiento, sí, una habilidad
que si se hubiese dirigido correctamente habría sido bien empleada para la reforma. Estaba poseído por el deseo de reformar el mundo y olvidó, como hacen todos los entusiastas, que la reforma debe comenzar por sí mismos. ¿Sí? Y recordamos la palabra de Dios cuando dice que uno, porque, pues, o sea, ¿por qué considerar la paja que hay en el ojo de el hermano, del prójimo, y no considerar la viga que hay en nuestro propio ojo? Ambicionaba, estaba poseído por el deseo de reformar, bueno, ambicionaba obtener posición e influencia y no estaba dispuesto a ser segundo, ni siquiera después de Lutero. A lo largo de la historia, hermanos, hemos visto cómo fracasan, cómo terminan de mal las personas que son altivas, orgullosas y que pretenden cambiar al mundo, ¿no? Realizar cambios considerables, ser conocidos, ser alabados. Respecto a eso, hermanos, no hay pues nada que decir. A este mundo ya vino aquel que debe ser alabado, que debe ser reconocido, que debe ser glorificado, que debe ser recordado, y es nuestro Señor Jesús a quien esperamos nuevamente. Entonces, ¿qué necesidad hay de querer cambiar el mundo? No, o sea, no nos compete hacer eso, ¿sí? Declaró que los reformadores, al sustituir la autoridad de las escrituras por la del Papa, solo estaban estableciendo una forma diferente del papado. Una afirmación bastante grave. Él mismo afirmaba, él mismo afirmaba, había sido divinamente comisionado para introducir la verdadera reforma. Quien posee este espíritu, dijo Munzer, posee la verdadera fe, aunque nunca vea las escrituras en su vida. O sea, para él, eh, bueno, él consideraba que era comisionado del cielo, ¿no? Entonces, para él no era necesario, o sea, no era necesario, podía pasar toda la vida sin leer las escrituras, no eran necesarias para él. Los maestros fanáticos se entregaron a ser gobernados por las impresiones, considerando cada pensamiento e impulso como la voz de Dios. En consecuencia, llegaron a grandes extremos. Algunos incluso quemaron sus Biblias, exclamando, la letra mata, pero el espíritu da vida. La enseñanza de Munzer apelaba al deseo de los hombres por lo maravilloso, a la vez que gratificaba su orgullo al colocar virtualmente las ideas y opiniones humanas por encima de la palabra de Dios. Sus doctrinas fueron recibidas por miles. Pronto denunció todo orden en el culto público y declaró que obedecer a los príncipes era intentar servir tanto a Dios como a Belial. Las mentes del pueblo, que ya comenzaban a sacudirse el yugo del papado, también se estaban impacientando bajo las restricciones de la autoridad civil. El revolucionario Munzer, quien reclamaba la sanción divina, las enseñanzas del revolucionario Munzer, que reclamaban la sanción divina, los llevaron a romper con todo control y a dar rienda suelta a sus prejuicios y pasiones. Siguieron las escenas más terribles de sedición y conflicto y los campos de Alemania se empaparon de sangre. La agonía del alma que Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt, ahora lo oprimía con redoblado poder al ver los resultados del fanatismo que se imputaba a la reforma. Los príncipes papistas declararon, y muchos estaban dispuestos a dar crédito a la afirmación, que la rebelión era el fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. Aunque esta acusación carecía del más mínimo fundamento, no podía sino causarle gran angustia al reformador. Que la causa de la verdad fuera así deshonrada al ser comparada con el fanatismo más vil,
parecía más de lo que podía soportar. Por otro lado, los líderes de la revuelta odiaban a Lutero porque no solo se había opuesto a sus doctrinas y negado sus pretensiones de inspiración divina, sino que los había declarado rebeldes contra la autoridad civil. En represalia, lo denunciaron como un vil impostor. Parecía haberse ganado la enemistad tanto de los príncipes como del pueblo. Los romanistas se regocijaron esperando presenciar la rápida caída de la Reforma y culparon a Lutero, incluso por los errores que él se había esforzado, incluso por los errores que él se había esforzado con más ahínco por corregir. El partido fanático, al afirmar falsamente haber sido tratado con gran injusticia, logró ganarse la simpatía de una gran parte del pueblo y, como suele ocurrir con quienes se ponen del lado equivocado, llegaron a ser considerados mártires. Así, los que ejercían toda su energía en oposición a la reforma fueron compadecidos y alabados como víctimas de la crueldad y la opresión. Esta fue la obra de Satanás, impulsada por el mismo espíritu de rebelión que se manifestó por primera vez en el cielo. O sea, bueno, en este punto jugaron como varios factores en contra, sí, aparentemente en contra de la reforma. Entonces, todos aquellos que de manera enérgica se oponían a la reforma eran compadecidos porque pues ya se habían visto los frutos del fanatismo, ¿no? Y eran alabados como víctimas de la crueldad y de la opresión de la reforma. Satanás busca constantemente engañar a los hombres y llevarlos a llamar al pecado justicia y a la justicia pecado. Cuán exitosa ha sido su obra, con cuánta frecuencia se censura y se reprocha a los siervos fieles de Dios, porque se mantendrán firmes en defensa de la verdad. Los hombres que no son más que agentes de Satanás son alabados y adulados, e incluso considerados mártires, mientras que aquellos que debieran ser respetados y sostenidos por su fidelidad a Dios son abandonados a su suerte bajo sospecha y desconfianza. Que es algo, hermanos, pues que se ve actualmente, ¿no? La forma en la que somos tratados nosotros que llevamos una verdad diferente a la que abraza este mundo y aquellos que de forma clara eh, van en contra de la palabra de Dios, pero que van a misa y se confiesan y bueno, hacen sus eh, pues siguen sus costumbres, sus rituales, sus tradiciones, sus ceremonias en la iglesia romana. Entonces ellos son considerados como, pues como buenos, ¿no? Pero pues a uno sí le llaman extremista, exagerados y bueno, muchas más categorías al respecto. La santidad falsa, la santificación espuria, sigue haciendo su obra de engaño. Bajo diversas formas exhibe el mismo espíritu que en los días de Lutero, desviando las mentes de las escrituras y llevando a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en lugar de obedecer la ley de Dios. Este es uno de los artificios más exitosos de Satanás para arrojar reproche sobre la pureza y la verdad. Lutero defendió valientemente el Evangelio de los ataques que provenían de todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto. Con esta palabra luchó contra la autoridad usurpada del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, mientras se mantenía firme como una roca contra el fanatismo que buscaba aliarse con la Reforma.
Cada uno de estos elementos opuestos a su manera dejaba de lado las sagradas escrituras y exaltaba la sabiduría humana como fuente de la verdad y el conocimiento religioso. El racionalismo, el racionalismo idolatra, el racionalismo idolatra la razón y la convierte en el criterio de la religión. El romanismo, al reclamar para su soberano pontífice una inspiración que desciende en línea ininterrumpida de los apóstoles e inmutable a través de todos los tiempos, da amplias oportunidades para que toda especie de extravagancia y corrupción sea confinada bajo la santidad. Qué pena, hermanos. Un momento. Da amplias oportunidades para que toda especie de extravagancia y corrupción sea confinada bajo la santidad de la Comisión Apostólica. La inspiración que Munzer y sus asociados reclamaban no procedía de una fuente superior a los caprichos de la imaginación, y su influencia era subversiva de toda autoridad, humana o divina. El verdadero cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la prueba de toda inspiración. A su regreso de Warburg, Lutero completó su traducción del Nuevo Testamento. O sea, Lutero estaba traduciendo el Nuevo Testamento. Y el Evangelio fue poco después dado al pueblo de Alemania en su propio idioma. Esta traducción fue recibida con gran alegría por todos los que amaban la verdad, pero fue rechazada con desprecio por aquellos que eligieron las tradiciones humanas y los mandamientos de los hombres. Los sacerdotes se alarmaron al pensar que la gente común ahora podría discutir con ellos los preceptos de la palabra de Dios. Esa era la preocupación que tenían los sacerdotes. ¿Por qué tenían esa preocupación? Porque ni ellos mismos conocían la palabra de Dios, no la leían, que así su propia ignorancia quedaría expuesta. Las armas de su razonamiento carnal eran impotentes contra la espada del Espíritu. Roma echó mano de toda su autoridad para impedir la circulación de las escrituras, pero los decretos, anatemas y torturas fueron en vano. Cuanto más condenaba y prohibía la Biblia, mayor era la ansiedad del pueblo por saber qué significaba realmente. Cuanto, perdón, puse mal la acentuación. Cuanto más condenaba y prohibía la Biblia, o sea, cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era la ansiedad del pueblo por saber qué significaba realmente. Todos los que sabían leer estaban ansiosos por estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo, la leían y releían y no podían estar satisfechos hasta que se habían aprendido grandes porciones de memoria. Al ver el favor con el que se recibía el Nuevo Testamento, Lutero comenzó inmediatamente la traducción del Antiguo y lo publicó por partes tan pronto como lo terminó. Los escritos de Lutero fueron bien recibidos tanto en la ciudad como en la aldea. Lo que Lutero y sus amigos compusieron, otros lo hicieron circular. Los monjes, convencidos de la ilegalidad de las obligaciones monásticas, deseosos de cambiar una larga vida de pereza por una de esfuerzo activo, pero demasiado ignorantes para proclamar la verdad, para proclamar la palabra de Dios, viajaron por las provincias visitando aldeas y casas de campo donde vendieron los libros de Lutero y sus amigos. Alemania pronto se llenó de estos audaces colportores. O sea, al final, Dios terminó también haciendo uso de estos monjes que se encontraban ya fatigados de la vida, pues en un monasterio, ¿no? La vida de abnegación, la vida de ocio, de despojo,
Y esos monjes, que como lo vimos en capítulos anteriores, fueron en su momento muy fuertes en la sociedad, con sus conventos, con sus monasterios, esos monjes fueron los que llevaron a otras provincias los escritos de Lutero. Estos escritos fueron estudiados con profundo interés por ricos y pobres, eruditos e ignorantes. Por la noche, los maestros de las escuelas de la aldea los leían en voz alta a pequeños grupos reunidos junto al fuego. Con todo el esfuerzo, algunas almas se convencían de la verdad y recibiendo la palabra con alegría, a su vez contaban la buena nueva a otros. Las palabras de inspiración se verificaron. La exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. El estudio de las escrituras está obrando un poderoso cambio en las mentes y los corazones del pueblo. El gobierno papal había colocado sobre sus súbditos un yugo de hierro que los mantenía en la ignorancia y la degradación. Se habían mantenido escrupulosamente una observancia supersticiosa de las formas, pero en todo su servicio el corazón y el intelecto habían tenido poca participación. La predicación de Lutero, exponiendo las claras verdades de la palabra de Dios y luego la palabra misma, puesta en manos de la gente común, había despertado sus poderes latentes, no solo purificando y ennobleciendo la naturaleza espiritual, sino impartiendo nueva fuerza y vigor al intelecto. Se veía a personas de todos los rangos con la Biblia en sus manos, defendiendo las doctrinas de la Reforma. Los papistas que habían dejado el estudio de las escrituras a los sacerdotes y monjes, ahora los llamaban a presentarse y refutar las nuevas enseñanzas. Pero ignorantes tanto de las sagradas escrituras como del poder de Dios, los sacerdotes y frailes fueron totalmente derrotados por aquellos a quienes habían denunciado como ignorantes y heréticos. Desafortunadamente, dijo un escritor católico, Lutero había persuadido a sus seguidores a no creer en ningún otro oráculo que no fueran las Sagradas Escrituras. Multitudes se reunían para escuchar la verdad defendida por hombres de poca educación e incluso discutida por ellos con teólogos eruditos y elocuentes. La vergonzosa ignorancia de estos grandes hombres se hizo evidente cuando sus argumentos fueron refutados por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Obreros, soldados, mujeres e incluso niños conocían mejor las enseñanzas bíblicas que los sacerdotes y los eruditos. Y al respecto, hermanos, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar, se me acaba de pasar en qué salmo, si es en un salmo. Bueno, no recuerdo si es en un salmo o en el libro de Job, eh, se nos presenta que no hay nada más, algo que tenga más riqueza en esta tierra, ni siquiera las piedras más preciosas, que sea tan valioso como la sabiduría, ¿sí? Como lo es el temor de Jehová. Entonces, en este caso, hermanos, en los tiempos de Lutero y en los tiempos actuales, nosotros podemos ver con claridad, con mucha claridad, que no importa que las personas tengan títulos, que no importa que las personas tengan carros, tengan casas, tengan proyectos, tengan cosas materiales, tengan dinero, no importa, nada de eso importa si ciertamente no tienen sabiduría, ¿sí? Si no consideran en sus caminos a Dios. En ese caso, una persona perfectamente sencilla, que no tenga casa, que no tenga títulos, que no tenga carro, ni posesiones, ni dinero, puede estar muy por encima de esta persona que para el mundo lo tiene todo, ¿sí?
pero pues delante de Dios realmente no tiene nada, sino le busca. No está considerando entre sus riquezas lo más importante que es la sabiduría que Dios puede dar. Entonces, bueno, en este caso eso hay que considerarlo, hermanos, porque fue algo que ocurrió en los tiempos de Lutero y que ha seguido ocurriendo a lo largo de todos los tiempos. La verdad Dios la pone en los más humildes y no necesariamente en las personas con posesiones o riquezas materiales. El contraste entre los discípulos del Evangelio y los defensores de la superstición papista no era menos manifiesto en las filas de los eruditos que entre la gente común. En oposición a los antiguos campeones de la jerarquía, que habían descuidado el estudio de los idiomas y la educación literaria, se encontraban jóvenes generosos dedicados la inves- al estudio, investigando las escrituras y familiarizándose con las obras maestras de la antigüedad. Poseyendo una mente activa, un alma elevada y un corazón intrépido, estos jóvenes pronto adquirieron tal conocimiento que durante un largo periodo nadie pudo competir con ellos. En consecuencia, cuando estos jóvenes defensores de la reforma se encontraban con los doctores romanos en cualquier asamblea, los atacaban con tal facilidad y confianza que estos hombres ignorantes se avergonzaban y caían en un desprecio merecido a los ojos de todos. Al ver que sus congregaciones disminuían, el clero romano invocó la ayuda de los magistrados, o sea, se unió al Estado, ¿no? En este caso, y por todos los medios a su alcance se esforzó por recuperar a sus oyentes. Pero el pueblo había encontrado en las nuevas enseñanzas aquello que suplía las necesidades de sus almas y se apartó de aquellos que durante tanto tiempo los habían alimentado con las cáscaras sin valor de los ritos supersticiosos y las tradiciones humanas. Cuando se encendió la persecución contra los maestros de la verdad, prestaron atención a las palabras de Cristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. La luz penetraba por todas partes. Los fugitivos encontraban en algún lugar una puerta hospitalaria que se les abría y permaneciendo allí predicaban a Cristo, a veces en la iglesia o si se les negaba ese privilegio en casas particulares o al aire libre. Donde quiera que pudieran ser escuchados era un templo consagrado. La verdad, proclamada con tanta energía y seguridad, se difundía con un poder irresistible. En vano se invocó a las autoridades eclesiásticas y civiles para aplastar la herejía. En vano recurrieron al encarcelamiento, la tortura, el fuego y la espada. Miles de creyentes sellaron su fe con su sangre y aún así la obra prosiguió. La persecución solo sirvió para extender la verdad y el fanatismo que Satanás se esforzó por unir a ella resultó en hacer más claro el contraste entre la obra de Satanás y la obra de Dios. En este caso, hermanos, eh, es muy evidente, como lo hemos leído, que a lo largo de la historia, las autoridades eclesiásticas, la Iglesia romana, ha hecho uso de la violencia para convertir, para que las personas se conviertan no a la palabra de Dios, no a la verdad de Dios, sino a sus tradiciones, a sus costumbres y a sus rituales, ¿sí? En la actualidad, aún la Iglesia romana no se ha tomado esas atribuciones, ¿sí? De perseguirnos con violencia porque guardamos el día sábado, porque no estamos unidos a Roma, ni al ecumenismo, porque denunciamos la apostasía. En este momento de la historia en el que nos encontramos, aún la Iglesia no se ha tomado esas atribuciones, ¿sí? Pero sí, con todo lo que hemos estudiado en el grupo acerca de la ley dominical, de la imagen de la bestia, eh, es más que claro que actualmente eh, o sea, la violencia es ejercida de otra manera.
En este caso pues es evidente que la Iglesia romana, sí, es la mano derecha de de algunos de algunos de los estados, de las naciones más poderosas e influyentes de este planeta Tierra. Y en ese caso, ¿qué ocurre, hermanos, cuando existe esa unión? En los tiempos de Lutero, en los tiempos antiguos, se perseguía a los cristianos, ¿no? A los verdaderos cristianos. Se les perseguía, se les tiraba a a las fosas de los leones, eh, se quemaban como herejes, siendo clasificados como herejes, los mataban. A día de hoy no ocurre aún de esta manera, ¿no? Sin embargo, cuando la Iglesia romana se une al Estado, ¿qué se ocurre, hermanos? Que ahora pues es más, pues sí, es considerado importante, ¿no? Y son las leyes. Se sacan, se expiden leyes y se expiden decretos que vayan en contra de lo que ellos consideran herejes o herejías. En este caso, leyes que van en contra de aquellos que guardamos el sábado, eh, leyes que van en contra de aquellos que no comerciamos, no vendemos, no hacemos obra alguna el día sábado. Es el día que ellos atacan porque es la distinción que Dios ha puesto para que sea muy claro cuál es su pueblo escogido. Entonces, en este caso, hermanos, esa es la violencia que actualmente imparte de forma muy agazapada la Iglesia romana. Y bueno, con esto, hermanos, finalizamos la lectura del capítulo del día de hoy. Me gustaría escucharlos si tienen preguntas o si tienen algún comentario. Están muy callados, hermanos. ¿Si me escuchan? Hola, hermanos. Laurita, sí te estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches, hermana Adriana. Gracias. Bueno, creo que hoy los hermanos no tienen comentarios o alguna reflexión, algo que quieran decir, hermanos, alguna pregunta. Hermana Laura, sí, pues, le- y vemos que siempre que el Señor coloca una persona para que dé a conocer el Evangelio, así mismo Satanás también coloca sus opositores, ¿no? Entonces ha sido siempre la lucha del Evangelio, ¿no? Cuando el Señor sacó a Lutero, entonces apareció en el tiempo también Ignacio de Loyola, ¿no? Que fue uno de los que hasta hoy día le llaman San Ignacio a esa belleza, ¿no? Entonces, cuando el Señor saca un, un- un personaje para dar a conocer el Evangelio, el Satanás saca otro para opacarlo, ¿no? Ese es el comentario que hago. Amén, hermano. Sí, así es. Em, bueno, pues al respecto, hermano, yo creo que es una gran bendición que nosotros tengamos esa posibilidad de discernimiento, gracias a Dios, y de no ser engañados con facilidad,
¿sí? De considerar detenidamente las cosas. Por ejemplo, pues es una gran bendición los estudios que nosotros hacemos los días sábados acerca de la ley dominical, eh, por ejemplo, al respecto. Un ejemplo muy reciente es el de el estudio que hizo el hermano Carlos de Charles Kirk, creo que se llama Charles Kirk, que él sacó un libro donde decía la importancia de guardar el Shabbat, ¿no? Creo que era así, la importancia de guardar el Shabbat, de guardar el día sábado y los beneficios para la salud y bueno, un montón de cosas. Una persona, hermanos, que no estudie juiciosamente, como lo hacemos en este grupo, la profecía, los engaños, las cortinas de humo, cuando eh, Satanás pone espíritu de engaño en diferentes personas y parece, sí, que están de nuestro lado, pero realmente no es de tal manera, ¿no? Porque pues algún adventista descuidado dirá, ve, Charles Kirk escribió un libro sobre esto, ¿no? Pues estará a favor nuestro porque está hablando del sábado y está hablando de que es bueno guardar el sábado. Pero hay que mirar, hermanos, detenidamente eh, todo lo que ocurre actualmente. Todo, cada cosa hay que considerarla y hay que pesarla en la palabra del Señor. Entonces, sí, hermano Jairo, gracias por su aporte, hermano. No sé si alguien más o cerramos con la oración. Bueno, hermanos, entonces por favor vayamos de rodillas, vamos a orar para cerrar el estudio. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, porque usted nos permitió en esta noche llevar adelante este estudio. Gracias, Padre, porque ya vamos en el capítulo 10, porque han sido muchos miércoles en los que usted ha estado guardando nuestras vidas toda la semana, Señor, cada día, cada minuto, para que la verdad pueda ser llevada. Gracias por el entendimiento que usted nos permite tener, Señor, de que así como en algún momento en los tiempos de Lutero se levantaron falsos comisionados del cielo que tenían realmente espíritu de Satanás, actualmente estamos plagados de estos falsos comisionados, de estos que dicen ser enviados, Padre, por usted y que traen al mundo solo engaño, confusión, mentira y muerte, porque al final la confusión, el engaño, Padre, en su palabra, representa para la eternidad la pérdida de almas. Queremos darle las gracias porque usted nos permite, Señor, tener la bendición de discernir. Hace un año, Señor, en mí no estaba esa capacidad y sé que en los hermanos, cada estudio, Señor, cada sábado, cada vez que dedicamos nuestros corazones a estudiar, Padre, para conocer la verdad con humildad, porque realmente no queremos vivir en el error. Usted nos ilumina, Señor, usted aumenta nuestra fe y también aumenta nuestro discernimiento, Padre. Gracias porque no somos engañados con facilidad. Gracias le damos, Padre, porque podemos denunciar, Señor, por este medio, por YouTube, por eh, o de forma presencial, Señor, pero que muchos escucharán estos videos y podemos, Padre, denunciar por este medio eh, esas falsedades, Señor, esas mentiras, esos que se levantan, Señor, en su nombre, pero que realmente están en contra totalmente, Padre, de su palabra.
Amado Dios, le damos las gracias, le doy las gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido estar presente en esta noche. Yo le pido a usted que los bendiga, Padre, que los bendiga de forma especial porque son ovejas suyas, Padre, son siervos suyos que han dispuesto, Señor, que mejor es dejar de ver la televisión, que mejor es dejar de conversar con el amigo, que mejor es dejar de estudiar por un momento para poder venir, Señor, a conocer su verdad. Padre, considérelos usted como especiales, Señor, entre su rebaño, Padre, y bendígalos y sustente, Señor, sus vidas, usted que conoce nuestras necesidades. Ayúdenos, Señor, en nuestros quebrantamientos, en nuestra falta de fe, Padre. Aumente, por favor, cada día nuestra fe para que nosotros no seamos engañados. Los tiempos del fin están cerca, Señor. Cerca estamos de que se cierre el tiempo de gracia. Cerca estamos de que nuestro amado Jesús se separe del trono y mencione consumado es. Ayúdenos, por favor, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento. Ayúdenos, Padre, porque le necesitamos, porque aún no estamos preparados, porque aún debemos hacer provisión, porque aún debemos estudiar más, porque aún debemos ayudar a los demás, Padre, a que no se pierdan, sino que puedan tener vida eterna en usted. Padre, denos, por favor, la enorme bendición de gozar de un espíritu humilde, de un espíritu manso, de un espíritu que no apela a la violencia, sino a la predicación, al llevar su evangelio, al servir a los demás y en todo llevar su evangelio, para que sea claro que por nuestros medios, Señor, nadie va a convertirse, solamente nosotros llevamos el mensaje y, y la persona tiene la libertad de, de seguirle a usted o de no seguirle, sabiendo que el Espíritu Santo hace la obra para que esa persona pueda seguirle a usted. Gracias le damos por todo, pedimos por los hermanos que se encuentran en delicado estado de salud. Sea usted con ellos, Padre. Muchas cosas nosotros no entendemos, más no nos compete entender, sino tener la fe de que usted está al control. Gracias le damos por todo, Padre. Gracias por permitirnos llevar este estudio de principio a fin. En sus manos entregamos esta noche nuestro descanso y nuestras vidas, pidiéndole que nos permita ver un nuevo amanecer. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pedimos a los hermanos, por favor, mantenerse un ratito en la reunión. Vamos a aprovechar unos minutos para conversar sobre algunos planes misioneros. Damos gracias a Dios por esta noche y gracias, Laurita, también a usted por sacar el tiempo. Tengo a los hermanos que el libro que estamos leyendo es Conflicto de los Siglos, pero en su versión original en inglés, de 1888. Así que el esfuerzo es doble, traducir el texto original, postearlo ahí en las diapositivas y compartirlo. De manera que es un buen trabajo que se hace y bueno, que toda la gloria sea para el Señor y que valorarlo. Y muchas gracias, Laurita, por esto. Los hermanos, veo que está la hermanita Adriana Cárdenas, el hermanito Oscar y su esposa, hermana Ángela, hermano Jairo, Laurita, y mi esposo. Bueno, yo quisiera, no sé, confírmenme si hay que acabar, hay que cerrar la reunión ya, por favor. Hay que tener